Bienvenido, aquí se da la turma hoy. Chaj, hili tatanakaw al manakatak, distrito Jaraquín, Acamata. No se marea, coya calinda, wachawama, señora y macatamento. Anaukini, antaikanista, oma kilawa, señora y bachantaikapa. Kauke kolonsa, kauki pampansa, soma sukema, señora ya casi pimpa. Soma sotemha ya casi pimpa, osos ya quizá, señora ya pasitoa. 21 más horas que taja, esta rosa sai, señora ya parmanquiva. Antes de la colonia, el investigado, antes que vengan los españoles, la cultura aymara, el pueblo aymara, había sabido desinteresar a sus pequeños, sacar los huesos del cementerio, sacar los huesos del cementerio, hacerlos en pedacitos, y ahí recordar su muerte. Esta costumbre ya había sido antes de la colonia. Antes de la colonia. Por ejemplo, chacana. Ani español chacana. Uchapinita nawa. Ukapina ukita satu yausa ayra. Akamisa. Uchapina uka costumbre. Ani usum yakiskiti ukuru penin baca. Ani kerja kuru baca. Ani berarti cuma una praktisi keluar. Khatamo amar markanha chulpano tokat hastusinha chakana kapno pitanya ukuru amhanataki ukat amhanataki khatana ukatwa khuti uka anchita contextisha las niatides. La actual fiesta tiene una mezcla muy fuerte del cristianismo con la tradición andina. Pero lo que existía antes era fuerte culto a los muertos y la mayor tradición que hay sobre estas creencias de la vida después de la muerte están en los chulpares, ¿no? Los chulpares que existen en muchas partes de nuestro país. Aunque el virrey Toledo los mandó a destruir, todavía se mantienen muchos chulpares. Entonces, más bien en esa parte la tradición ha cambiado. Antes de la llegada de los españoles, los aymaras tenían una casa para sus muertos. En cambio ahora se los entierra debajo de la tierra, en tumbas. Eso ha cambiado totalmente. Los chulpares son la mayor tradición que nos muestra cómo creían antes los aymaras, por ejemplo, sobre los muertos. Es decir, que tengan su casa, que tengan su comida, eran envueltos en posición fetal, ahora más bien se entierra horizontalmente, así que hay varias cosas que han cambiado. Pero no la concepción más grande, y es que el muerto no se va, está ahí compacto.
ya que marana kutus uyasta kurung kanti uyasta marana kurung kantas pintana cakukati amtawa marana kuti asinyani tinaka cakukani kabutu kakasalo ukahel porque aquello no está. Pero Iglesia Católica consistente creemos que Dios es eterno, que está en todas partes. Y claro que Dios Santo te chacanque, tenía que vivir Dios a casa de chacanque, eso está en esa convicción de los años. Si decimos que Dios está en todas partes y el que muere ha vivido bien positivamente acá, entonces él está en la presencia de Dios. No, me parece una fiesta muy importante. Nadie sabe, nadie puede decir que alguien sepa qué pasa después de la muerte. No hay noticias que ningún muerto haya retornado, ¿no? Pero eso es parte de lo que se llama la cosmovisión, es decir, cada cultura tiene una interpretación sobre muchas cosas, sobre todo los grandes misterios, entonces hay que respetar. Yo creo que eso muestra una identidad muy fuerte y además algo muy interesante, ¿no? Y es no olvidarse de los muertos, porque a veces en el mundo urbano, en el mundo individualista de la ciudad, ya casi nadie va a poner flores, por ejemplo, a sus muertos. Entonces acá muestra que tenemos una fuerte identidad cultural y además un fuerte amor a los seres queridos. Así que a mí me parece muy importante que se mantenga y hay que respetar. Walkiwa hiranaka kuyakanaka kumanakaruwa yuspagat abharaksmana aka walqt awinaka unykt abhatamata nanakaha satoqena yatiqina kamaha ukamatwa wakist anawayapta ma sarawita yathatasina ukatha hukampi sarawinakawa utkhaskaraki